Quiero empezar con una nueva serie de estudios. No sé hasta cuándo nos va a llevar traer estos estudios. Lleva el título de altares. Altars, en inglés, altars. Altares. Y hemos venido estudiando durante el año pasado, y no lo hemos terminado en realidad, todo el grupo de estudios que estamos estudiando, que es acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Hemos tocado de esa serie de estudios, hemos solamente predicado, enseñado dos títulos. O sea, de que quedan más para estudiarlo. Y a medida con el tiempo, cuando tal vez acabe con esta serie, podamos continuar con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y alternarlo así a medida que el tiempo pase. Es como siento en el espíritu de hacerlo en este momento. Obviamente todo está relacionado con la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y en esta oportunidad, altares. Altares es un tópico de que anteriormente no lo he hablado yo. Mi esposa en el pasado ha tocado algo al respecto. Pero yo lo traigo con esta, ¿cómo se llama? Con esta, ¿cómo podríamos decir? No revelación, bueno, porque cuando llegamos al entendimiento del Nuevo Testamento y llegamos al conocimiento de la palabra del Señor, de esta revelación de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Cuando tenemos este conocimiento de la palabra, esto es lo que yo estaba compartiendo en los estudios bíblicos que ya hemos empezado la semana pasada. Lo estaba compartiendo un poquito en los estudios de español y los estudios de habla inglesa. Cuando, en este caso, nosotros, mi esposa y yo, y tenemos casi la misma cantidad de años en el Señor y viniendo, trabajando en el ministerio y conociendo la palabra y leyendo la palabra. En todos estos 33 años que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, nunca nos hemos cansado de leer la palabra de Dios. Nunca nos hemos cansado de tener este hambre de escudriñar y estudiar la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, para nosotros es como si empezáramos a descubrir estas maravillas que Dios tiene en su palabra. Y lo leemos con tanta expectativa y con tanto hambre. Y ustedes se van a decir, ¿cómo en 33 años no han podido haber terminado de leer este libro? La verdad es que lo hemos leído muchas veces, pero nunca terminamos de leerlo. ¿Por qué? Porque siempre el Señor, porque este es un libro no común como cualquier otro libro, este es un libro que tiene vida. Y cuando el Señor te revela algo, nunca termina de revelarte. Y cada vez que te revela y su presencia, y a medida que uno escudriña la palabra, te revela en tu espíritu lo que está escrito acá, tú quieres más. Tú quieres más y más. Y esto ha venido ocurriendo todos estos años, 33 años en el Señor. Y lo voy a decir, y en este momento, después de todos esos años, llegar a meditar en la palabra del Señor, aún con más hambre todavía y expectativa de conocer más de la palabra. Porque es un libro espiritual, no es un libro común. El Señor dice en su palabra de que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y cuando llegamos a este entendimiento, pues nunca nos cansamos de leer la palabra. Y ahora, en este momento, lo que estoy trayendo en este momento es acerca de los altares. Vamos a meditar en el Antiguo Testamento. Mi concentración personal, siempre he leído yo más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Y podríamos decir, me he perfeccionado y mi conocimiento
es más amplio en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que no he leído el Antiguo Testamento. He leído el Antiguo Testamento varias veces, pero ahora que hemos llegado, y esto los imparto y comparto con ustedes, de que eso es lo que estamos enseñando en esta congregación. Y cuando hemos llegado a este entendimiento de esta revelación de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, hemos llegado al entendimiento y al conocimiento de nuestra identidad, de que quiénes somos ahora en Cristo, qué es lo que Él hizo en nuestras vidas por nosotros. Cuando llegamos a llegar a este entendimiento, porque este entendimiento no es conocido en la comunidad cristiana a nivel mundial. No quiere decir de que nadie lo conoce, sí, hay mucha gente que lo conoce, pero en comparación con la iglesia cristiana a nivel mundial, no es muy conocida. Y cuando llegamos a este entendimiento y leemos el Antiguo Testamento, esto es lo que está pasando ahora conmigo, o con nosotros. Estoy leyendo el Antiguo Testamento con una nueva luz, un nuevo entendimiento, porque empiezo a entender con mayor claridad qué es lo que ocurrió en el tiempo de Israel. Porque este libro, esta palabra es una sola, ¿ok? Es un solo libro. Es la revelación de Dios a su creación, al hombre. Entonces, cuando llegamos a este entendimiento de que este libro es un libro escrito por judíos y para judíos, en donde nos habla acerca de la relación de Dios, del Dios todopoderoso, del Dios único y verdadero, todopoderoso en relación con su pueblo, en el Antiguo y en el Nuevo. Cuando llegamos a este entendimiento y empezamos a leer el Antiguo Testamento, entonces encontramos tesoros de que no lo veía, personalmente no lo veía antes, pero yo creo que ha tenido que haber pasado esto de llegar a un entendimiento pleno del Nuevo para que yo pueda entender con mayor claridad el Viejo o el Antiguo Testamento. Cuando estudiamos esta área, este tópico de altares, ocurre que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ustedes conocen la historia, conocemos la historia, pero una de las áreas del pueblo de Israel que llegó a transformar o a cambiar la relación de Dios con su pueblo de Israel es debido a los altares que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Dios, como la palabra nos refiere, Él se identifica como el esposo de Israel. Israel viene a ser la esposa. Y como ya lo hemos hablado anteriormente, la relación desde Dios con su pueblo de Israel es la relación de un matrimonio. Dios siempre siendo el fiel, pero la esposa siendo infiel. Y esta relación que hay entre Dios y el pueblo de Israel, entre el creador y su creación, entre el esposo y su esposa, es de que la esposa le es infiel. Y cuando hablamos de infidelidad, no se está refiriendo de que está yéndose ¿cómo se llama? Con otro, bueno, la relación es de que se está yendo en pos de otros dioses. Esa es la relación. Ese es el papel del pueblo de Israel, de que se va y se prostituye con otros dioses y abandona al esposo y le es infiel en pos de otros dioses. Entonces, cuando estudiamos esta área, nos damos cuenta lo que llevó al pueblo de Israel a su destrucción. Y su destrucción fue a causa de estos altares. Porque Dios quería, Él fue siempre fiel, Dios fue siempre fiel a su pueblo, pero
el pueblo de Israel fue la que era infiel. ¿Por qué? Porque se iba en pos de otros dioses. Y esta es la infidelidad de la esposa. ¿Y qué es lo que ocurría? El pueblo de Israel tenía altares, aparte del templo donde se supone que ellos deberían adorar al Dios verdadero. Pero se fueron y construyeron altares en lugares altos. Entonces, esta situación, esta relación del pueblo de Israel, esta infidelidad, esta idolatría, fue que llevó al pueblo de Israel a su propia destrucción. Y Dios, como esto ya era conocido por Dios, porque Él lo sabe todo, desde el inicio hasta el final, Dios sabía que esto iba a ocurrir, y en el plan de Dios, la única solución de traer a este problema de la infidelidad del pueblo de Israel a esta esposa infiel es de que esta esposa muera, como ya lo hemos estudiado, lo hemos hablado anteriormente. Y la única forma de que ésta muera y luego resucitarla para que sea una esposa fiel, limpia, pura, sin mancha, el cual es la iglesia de Cristo en el día de hoy. Pero esta situación de los altares fue la causa de la destrucción de Israel. Y lo que quiero traer en esta serie de estudios es de que quiero ver, y como he visto, como vamos a verlo en el Antiguo Testamento, de la misma forma, nosotros como seguimos siendo ahora en Cristo, la iglesia de Cristo es esta nueva esposa resucitada, fiel, pura, sin mancha, sin arruga. Eso es lo que es ahora en Cristo. Pero es muy posible, y esto es lo que puedo ver porque el año pasado hemos estado hablando referente a esta nueva identidad, lo que sí hemos venido predicando y enseñando todo este tiempo, y nos hemos dado cuenta de que muchos hermanos captan esta visión, captan esta revelación y empiezan a caminar y sus vidas son transformadas y empiezan a vivir la palabra de Dios. Pero hay otros hermanos que tienen dificultad para poder percibir y poder vivir esta palabra, poder vivir esta revelación. Igual en el Antiguo Testamento había muchos, podríamos decir hermanos, había muchos judíos en el tiempo del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, que le eran fiel a Dios, siempre había un remanente. Pero la mayoría del pueblo de Dios se iba en pos de otros dioses, y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que le causó ir en pos de otros dioses? ¿Qué es lo que le causó adorar a otros dioses? Y esto lo vamos a encontrar en una aplicación de que por qué hermanos en Cristo el día de hoy no tienen esa, ¿cómo podría decir? Esa revelación o esa revelación en su espíritu que no les permite ver la realidad, esta revelación, y puedan vivir esta nueva identidad y puedan vivir esta palabra de Dios. Entonces, el motivo de estos estudios es de eliminar en lo mayor posible que sea en nuestras vidas, porque es muy posible si es que hay algunos hermanos que tienen dificultad de caminar esto, es muy posible que tengan algunos altares en sus vidas. Y queremos de que cada uno y todos los que escuchan esta palabra podamos vivirla, porque para eso fue diseñada, porque para eso Cristo murió. Entonces, ese es el motivo de esta meditación. Y a veces nosotros no nos damos cuenta
de que tenemos ciertos altares en nuestras vidas. Y eso lo vamos a estudiar a medida que traigamos este estudio. Entonces, entrando de lleno, o sea, la meditación de hoy día es una introducción a lo que vamos a venir estudiando, ¿ok? Altares. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar de adoración y culto. En el Antiguo Testamento vemos, no sé si ustedes se acuerdan, a Jacobo, el patriarca Jacobo, al huir de la persecución de su hermano Esaú, se fue a sus padres, le dijeron que huya a la tierra de los padres de Rebeca, la esposa. Y en su camino, yéndose a la tierra de Harán, se encuentra en un lugar que se llama, bueno, no se llamaba en ese momento el nombre eso, porque él recién lo llamó Betel. Betel significa Dios está aquí. Entonces él duerme, se postra en ese lugar y recuesta su cabeza sobre una piedra y sueña. Empieza a soñar en ese momento y dice que ángeles subir y ángeles bajar en aquel lugar. Entonces él al despertar dice, realmente Dios está aquí en este lugar. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Edifica un altar. Hace una piedra como un altar. Y dice, en este lugar se llama Betel. Dios está en este lugar. Entonces, él edifica un altar en ese lugar porque Dios se manifiesta en ese lugar. Entonces, eso es lo que es un altar. Un altar puede ser, en este momento puede ser este lugar. No todo el tiempo es un altar, porque aquí vienen otros grupos a hacer ejercicio y no se convierte, y no realmente es un altar. Pero es un altar en el momento que el cuerpo de Cristo se reúne y estamos predicando la palabra. O sea, que esto puede ser un altar. No estamos edificando nada, pero es un altar espiritual. O sea, altar es un lugar físico en el Antiguo Testamento, en donde la cual se hacían cultos de adoración a Dios. Cultos de adoración al Dios verdadero, como también puede ser cultos de adoración a dioses ajenos. O sea que eso es lo que es un altar. En el Antiguo Testamento, el altar era físico. Los cultos de adoración del pueblo de Israel cuando adoraba a Dios tenía que ir al templo. Y cuando usted lee las Escrituras, se va a dar cuenta de que cuando Salomón edificó el templo, que fue uno de los edificios más hermosos que nunca se ha construido otro igual, porque estaba bañado por adentro con oro. Todas las cosas estaban hechos de oro. Y era un lugar en donde se adoraba al Dios verdadero. El tabernáculo de Moisés, que fue antes del templo, era un lugar donde se adoraba al Dios verdadero. Y Salomón da la instrucción a su pueblo de que cuando ellos estén a donde ellos estén, de que se inclinaran, supongamos que pueden estar en otro lugar, en otro pueblo, lejos que no puedan ver el templo, de que ellos se postraran en aquel lugar mirando en dirección al templo y empezaran a adorar. Altares. En el Antiguo Testamento, esto lo vamos a ver en un momento más porque quiero que memoricen esto o que sepamos acerca de este título que vamos a hablar al respecto. En el Antiguo Testamento, altares eran físicos.
en el Nuevo Testamento, ahora en el nuevo pacto que estamos, no hay un altar físico. El altar que hay en el nuevo pacto está en nuestro corazón. Ya no hay un altar físico. El altar está en nuestro corazón. Ok, yo creo que entendemos claro acerca del significado de altares, de altar. ¿Qué es un altar? Okay. Quiero que escuchen 2 palabras más, que tiene que ver con estos estudios y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Hay una área del estudio de la palabra de teología que se llama tipología. Tipología, esto no lo hemos hablado más antes, lo hemos pronunciado, lo hemos dicho, pero en sí no lo hemos estudiado. ¿Qué es tipología? Tipología es una área de la teología que nos describe de eventos, de situaciones, de personas, acontecimientos que han ocurrido en el Antiguo Testamento que tienen representación espiritual en el Nuevo. Y la palabra de Dios está llena de tipos. Por ejemplo, los sacrificios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Los sacrificios cuando un cordero es inmolado y su sangre es vertida para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Ese sacrificio, todo eso es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Porque nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero existe otra palabra de tipo que es lo opuesto, que es antitipo. Esta palabra de antitipo no es conocido o no está escrito en la palabra de habla hispana, está en la versión de habla inglesa. ¿Y qué es lo que es antitipo? Antitipo es lo que significa en este caso, que dado el ejemplo de nuestro Señor Jesús. O sea, el cordero en el Antiguo Testamento, que es inmolado y sacrificado, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es el antitipo del cordero que fue inmolado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Antitipo. Otro ejemplo. Otro ejemplo de tipo. Hay tipos, hay cualquier cantidad. La palabra está llena de esto. Otro tipo es de que el éxodo del pueblo de Israel, y por favor presten atención porque esto es, bueno, para mí es bien interesante porque tiene mucho significado en lo que vamos a hablar. El éxodo del pueblo de Israel. El éxodo del pueblo de Israel es la liberación o la redención del pueblo de Israel de la esclavitud, del yugo de esclavitud de Egipto. Ahora, ese éxodo es un tipo del segundo éxodo. Ustedes de repente no han escuchado este término de que hay un segundo éxodo. El segundo éxodo es la redención y el nuevo nacimiento de un cristiano. O sea, lo que pasó el pueblo de Israel, estar bajo el yugo de esclavitud de Egipto. Ahora, Egipto es un tipo del mundo. Ahora, Egipto es un tipo del enemigo, de Satanás, ahora en la palabra. Entonces, cuando Dios redime al pueblo de Israel en el Éxodo, lo saca del pueblo de Egipto,
Entonces Dios lo libera del poder de esclavitud de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Cuando un cristiano llega a Cristo, lo hemos visto tantas veces que dice que en Cristo hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que ocurre? Ese éxodo del Antiguo Testamento es un tipo del éxodo que es el segundo éxodo de la vida de un cristiano cuando nace de nuevo. Esa persona cuando llega a Cristo es sacado de la esclavitud del poder de las tinieblas, que tiene una representación de Egipto, y es trasladado al reino de su amado Hijo, que es el tipo de la tierra prometida de Canaán en el Antiguo Testamento. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, de que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, de que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento escondido y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento revelado. O sea, de que muchas cosas que vemos, que leemos en el Antiguo Testamento están en tipo y en sombra, pero son revelados en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y muchas de las cosas que están en el Nuevo Testamento están escondidas en el Antiguo Testamento como sombra y tipo. Entonces, para interpretar el Antiguo Testamento propiamente, tenemos que saber el Nuevo Testamento. Y para interpretar el Nuevo Testamento propiamente, tenemos que conocer el Antiguo Testamento. O sea, no podemos separarlos. Entonces, ahora cuando en este tema de los altares venimos a ver por qué el cristiano, a pesar de que conoce la palabra, a pesar que sabe de que ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y tiene problemas para manifestar esta revelación en su vida, y no vemos, a pesar de que hemos escudriñado y hemos visto la profundidad de la palabra, pero hay ciertas personas que tienen dificultad para caminar esto. Entonces, podemos encontrar muchas cosas en el Antiguo Testamento que nos revela. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es un tipo del cristianismo, del cristiano. Y si encontramos en el pueblo de Egipto lo que les causó a ellos la destrucción, entonces podemos encontrar en la vida de un cristiano por qué es que no avanza y no puede ver esta realidad y no puede vivir esta revelación de la palabra de Dios. Entonces es importante de conocer esto. Entonces podemos decir de que la vida de un cristiano, es el antitipo de la vida de un judío. Y la vida de un judío es el tipo de la vida de un cristiano. Pero sabemos el plan de Dios. Esta es otra información que tenemos que también, que a medida que yo estaba estudiando esto, siento que el Espíritu Santo, obviamente, todo esto lo veo obra del Espíritu Santo a medida que uno escudriña la palabra, es que el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, todo lo que eso lo vamos a ver en la palabra, así que vayamos a Hebreos, el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice esto, la palabra del Señor, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Escuchen, aquí habla acerca de la ley.
Dice esta primera línea, porque la ley, teniendo la sombra, o sea, la ley es una sombra y un tipo. ¿De qué? De los bienes venideros. Acuérdense que son bienes. No dice cosas, no dicen malas venideras, dice bienes. Cuando dice bienes, ¿qué son? En español dice good things. Perdón, en inglés se refiere good things. Dice, the law is the shadow of the good things to come. O sea que, y luego dice ahí, no la imagen misma de las cosas. It's not the image. It's not the reality of the things to come. Si la ley es la sombra y el tipo de lo bueno que ha de venir, a eso se refiere, eso es lo que dice Hebreos, de que la ley es la sombra, no es la realidad, es un tipo de lo bueno que va a venir. O sea, lo que vivía el pueblo de Israel, el sistema religioso, el sacerdocio, los sacrificios, el templo, la ley y todo lo que envuelve el pueblo de Israel, inclusive Israel mismo, es un tipo de las cosas, de los bienes, de las cosas buenas que han de venir. En otras palabras, Israel, la vida y la relación de Dios con Israel es como si fuera el tipo o un rehearsal o un ensayo de las cosas buenas que han de venir. Entonces, todo Israel es un tipo de la iglesia de Cristo. Pero esta Israel, esta mujer infiel, fue infiel e idólatra. Y la única forma de eliminar esto es de que muera. Para que cuando resucite sea una nueva mujer. La única forma de tratar con la idolatría y la infidelidad del pueblo de Israel es de que esta mujer muera. Para que en la resurrección, en su resurrección, ya no tengan la misma naturaleza pecaminosa y pueda ser una mujer fiel, limpia, pura, sin mancha. Y esto es lo que es la iglesia de Cristo. O sea que Israel, escuchen esto, esta es la revelación de Pablo, porque esto nos habla Pablo en sus cartas, cuando compara lo natural con lo espiritual. Israel es lo natural, porque todo lo que ocurre en el tiempo de Israel, los altares fueron naturales, físicos. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Cristo, los altares ya no son físicos, naturales, ahora los altares son espirituales. Lo que era físico y natural en el Antiguo Testamento, ahora es espiritual en el Nuevo Testamento. Cuando una persona llega a Cristo, ahora no tenemos que matar un cordero físicamente. Ese cordero ya fue inmolado hace 2000 años atrás. O sea, esa verdad es espiritual ahora. En el Antiguo Testamento era físico. Tenía que haber un sacrificio físico. Pero ahora es un sacrificio espiritual que ya fue hecho una vez por todas.
Entonces, lo natural, lo carnal, es un tipo de lo espiritual. Y lo espiritual es un antitipo de lo natural y carnal y pecaminoso. Lo natural, lo carnal es pecaminoso y lo espiritual es divino. Y esto es lo que es la iglesia de Cristo. Esta es la descripción de Pablo en sus cartas. Porque vemos, él hace la comparación de que quienes éramos cuando estábamos sin Cristo. Teníamos la naturaleza pecaminosa, estábamos caminando como el pueblo de Israel. Pero cuando nacemos de nuevo, Cristo muere, nos limpia de toda iniquidad, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, somos una nueva creación en Cristo. Entonces la iglesia es esta nueva creación. La iglesia es un antitipo del pueblo de Israel y Israel es un tipo de la iglesia. Entonces, cuando llegamos al entendimiento de los altares, nos damos cuenta dónde está el problema del pueblo de Israel y por qué tuvo que ser destruida. Tuvo que ser destruida porque se fue en pos de otros dioses. No sería posible de que esta nueva mujer, sin darnos cuenta, podamos tener ciertos altares que no son físicos, pero espirituales. Y cuando habla de altares en el antiguo, cuando habla altares, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento habla de lugares altos. En las montañas, en the mountains, en los hills. Ahí es donde el pueblo de Israel iba y hacía sus altares adorando a dioses que eran de aquel territorio, de aquel lugar, porque donde ellos estaban, la tierra prometida, no era una tierra vacía, habían civilizaciones ahí, habían tribus habían otras tribus que tenían sus religiones y tenían sus dioses, pero ellos estaban y se mezclaron con ellos, y ¿qué es lo que ocurrió? Les llevó en pos de esos otros dioses. Y vamos a ver, a medida que vamos estudiando esto, cómo es que el pueblo de Israel, a pesar de que ellos vieron físicamente la manifestación y el poder del Dios Todopoderoso, a pesar de que ellos con sus propios ojos se sintieron y vieron, todavía se fueron en pos de otros dioses. Y vamos a estudiar quiénes son estos dioses, qué significan estos dioses, y es muy posible de que esos dioses todavía estén presentes hasta el día de hoy, pero no físicamente, pero espiritualmente. Y nosotros no nos damos cuenta. Y es muy posible que nosotros tengamos ciertos altares que no nos damos cuenta que son altares, y es muy posible de que sean lugares en donde no nos permite caminar en esta nueva vida en Cristo, porque Dios ya lo hizo todo para que nosotros podamos ser libres. Igual que en el Antiguo Testamento, Dios les había dado todo. ¿Qué más? Ellos vieron personalmente cómo los sacó del pueblo de Egipto. Dice que los sacó con mano dura, con mano fuerte. Ellos pudieron ver el poder de Dios sobre el poder del enemigo, en este caso el pueblo de Egipto. Vieron Dios las maravillas, vieron de Dios las maravillas. Ellos pudieron ver de que, no hemos meditado en otra palabra más, pero vamos a seguir haciendo esto. Ellos cuando salieron de Egipto, dice que estuvieron bajo la nube. Estuvieron bajo la nube durante el día. ¿Por qué la nube durante el día? Porque cuando ellos estaban en el desierto, el sol es
no pueden estar ni una semana en el desierto. Estaban bajo la nube era la gloria de Dios que les protegía de la intensidad del calor del sol. Y durante la noche los guiaba con fuego. ¿Para qué? Para guianza y luz, y para que no se mueran de frío tampoco. O sea que ellos vieron día y de noche el poder de Dios. Y muchos de nosotros podrían decir, no, a mí me hubiese gustado estar ahí, ver la presencia de Dios, ver cómo Dios abre los... No era Charlton Heston que vino con su vara y abrió el mar rojo, ¿okay? No fue Charlton Heston. Fue Moisés, y vemos cómo el mar se abre. Dice, me hubiese gustado estar ahí. Yo estoy seguro que nunca me hubiese apartado de Dios. Me pregunto, ¿realmente? No me hubiese gustado estar ahí como el Señor en la nube nos protegía, y en la noche veíamos el fuego, o veíamos en las mañanas ver el maná en el suelo que nos daba de comer, y las codornices que nos daban para comer. Me hubiese gustado estar en esos momentos. El día de hoy, exactamente, Marlene, tú conoces. En este momento estamos mucho mejor que en aquel tiempo. Yo les voy a decir es que el plan de Dios es ahora diferente, porque todo está hecho en Cristo. Y esto es lo que vamos a seguir estudiando, mis hermanos, porque nos va a dar un poco más de entendimiento acerca de esta maravillosa palabra de Dios y qué es lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas, y podamos vivir. Mire, en medio de la tribulación, en medio de este mundo, el problema que tiene la iglesia de Cristo en este tiempo es bien parecido a las cosas que ocurren en el Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos viendo ahora, es el mundo. El pueblo de Egipto es un reflejo, es un ejemplo del mundo. ¿Okay? Y todo esto lo vamos a ver. Y estoy seguro, mis hermanos, de que dentro de todo lo que hemos venido enseñando y predicando desde acá, esto va a ser también de revelación para poder continuar, para poder crecer aún mucho más y desenmascarar aquellos altares de que, sin darnos cuenta, es muy posible de que estemos nosotros construyendo sin saber, porque la palabra del Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de revelación. Así que le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar ahí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor, tu misericordia, tu poder. Señor, gracias porque tú has hecho todo en Cristo. Tú has hecho todo en Cristo. Gracias, mi Dios, y te pido, Señor, en el nombre de Cristo, de que tú sigas revelando tu verdad, tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Porque tú la obra lo has hecho completa y perfecta en nosotros. Has hecho todo lo que es necesario para que nosotros podamos vivir una vida en plenitud de tu presencia, en tu plenitud, Señor. Y oramos que, Espíritu Santo, que toda esta palabra sea revelada en nuestro espíritu para que podamos ponerla en práctica y vivirla, y darte la gloria y la honra en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.